Y llegamos al artículo que ha hecho en mi blog una personita muy especial que colabora desde enero de este año, que se llama Alexia Prieto Brito, ¿vale? Y ha escrito un artículo esta vez sobre los riesgos que supone la presencia de los radicales libres en los mamíferos, ¿vale? Ya en principio había puesto en los humanos, pero luego la dije que realmente se podía aplicar a todos los mamíferos porque es aplicable a todos, si solo fuera a nosotros. Como cuestión, deciros también, ahora que me he acordado, como esta semana es una semana entre puentes, es decir, que empieza siendo 29, 30, 31 es de enero, pero luego también empieza febrero, aparte de lo que os decía ayer de que en Patreon vais a tener una nueva oferta para poder haceros patronos y mecenas si queréis, con contenido exclusivo una semana mínimo antes de que yo lo ponga en otras partes, sí que es cierto que también voy a deciros que, no obstante, al estar ahí al principio del mes, yo siempre a principios de mes es donde tengo programados normalmente una publicación en el blog. Y tengo una publicación programada para el día 1, que es día jueves, ¿vale? Que es un blog que preparé yo y que continúa con la parte de mi trabajo fin de máster, de mi máster de neurociencia concretamente. Os lo estoy compartiendo por ahí, entonces ahí vais a tener otro nuevo cachito que podréis leer, ¿vale? Y luego el día 2 va a haber una publicación especial que no voy a spoilear de quién es ni nada de nada porque es una colaboración nueva, ¿vale? No es de Alexia, pero es de una nueva personita que va a colaborar con nosotros en el blog de ahora en adelante y que yo estoy súper contenta de que lo haga. Y os va a traer pues temas muy interesantes de los cuales pues yo no me considero a veces tan experta y como esta persona está súper motivada, pues razón de más para que le dejemos. Hombre, hola Real User No Fake, ¿qué tal? Muchísimas gracias por esta pedazo de raid con dos personitas. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Muy buenas. I wanna hero. Eso es porque... Ah, vale, porque ha venido a la raid. Ok. Pues muchas gracias, Ria Yusunofi. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por pasarte siempre por aquí, por los directos. Muchas gracias. Ahora, tengan buen día, no fake libre de It's lleno de ciencia. Ole que sí, hombre, claro que sí. La ciencia que no falte. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal va todo? Pues mira, justo has llegado para leer el artículo que ha escrito una personita que ha colaborado con mi blog, que se llama Alexia Prieto Brito. Y nada, pues vamos a leer sobre los riesgos que supone entonces la presencia de estos radicales libres. ¿Alguna vez te has preguntado por qué envejecemos? ¿O por qué las tortugas viven muchísimos más años que un ser humano? ¿O por qué hay personas que tienen algunas enfermedades y otras no? Bueno, pues aunque parezcan preguntas sin total relación, todas ellas se conectan por uno de los factores que las provoca, y ese factor es el que estudiaremos hoy aquí analizando los radicales libres, qué son y por qué son importantes para la salud. Comentar que en este artículo mencionamos todo en referencia al ser humano, ya que es donde más se han concentrado y se han centrado las aplicaciones y los estudios, pero no obstante, los datos han sido extraídos de animales de experimentación. Tenéis un artículo de este mismo blog hablando de la importancia de los animales de investigación. Yo hice ya uno hace tiempo y lo tenéis aquí enlazado. Quería que no se quedara en rojo, pero no sé qué ha pasado y se ha quedado en rojo. Pero bueno, esto es un enlace, ¿vale? Le podéis clicar y os vais directamente al susodicho artículo, como os digo, que está aquí, mirad, de experimentación animal y por qué sigue siendo necesaria. A mí me gustaría también que no lo fuera, pero es la realidad. Y otros mamíferos también que sufren este proceso. Entonces, esta imagen la puse porque me parecía muy clara, ¿vale? Esto sería una molécula normal. La molécula empieza a tener un radical libre cuando veis que le falta un electrón. Y los antioxidantes, al contrario, suelen estar cargados de electrones, sobre todo en la última capa, y les acaban sobrando.
Ahora veremos esto un poquito más en detalle, no os preocupéis, pero es que así, ya con esa imagen ya os he contado lo básico, que así os ayuda a entender lo demás. ¿Qué son entonces los radicales libres? Los radicales libres no es que sean solo unos rebeldes sin causa que tengamos por el cuerpo, sino que también son conocidos como especies reactivas de oxígeno o también llamadas los ERO, que son moléculas inestables que poseen un electrón desapareado en su capa más externa. Es decir, lo que decía yo aquí, hay un electrón que está aquí que falta para que esté completa toda la última capa de esa molécula. Y es súper importante porque así la molécula es equilibrada o no y entonces es más reactiva. ¿Qué pasa? Que precisamente como les falta este electrón, estas moléculas son altamente reactivas y pueden dañar otras moléculas dentro del organismo humano. Aunque los radicales libres son producidos normalmente durante procesos metabólicos como la respiración celular, que os dejo aquí el enlace del vídeo del canal de YouTube que yo tengo que explico qué es la respiración celular y cómo es el proceso, por si lo queréis ver, pues cuando su producción se desequilibra puede generar un estrés oxidativo en el cuerpo. Y el estrés oxidativo causado sobre todo por los radicales libres puede afectar negativamente a las funciones de los distintos órganos del ser humano. Por ejemplo, el daño oxidativo de las células del corazón puede conducir a enfermedades cardiovasculares. Como os decía, esto es una cosa que se aplica mucho al ser humano, pero que también en realidad ocurre en todos los mamíferos. También ocurre, por ejemplo, este tipo de enfermedad, como os digo, que suele ser por daño oxidativo, es también lo que se llama, como término más médico, la arteriosclerosis. Del mismo modo, también hay estrés oxidativo en el cerebro que puede contribuir al desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, de las cuales ya hemos hablado largo y tendido por aquí, como es el caso del Alzheimer o el Parkinson. De hecho, del Parkinson ya hemos escrito, yo ya escribí 3 artículos. Aquí tenéis un artículo también en Microbacterium y, por si no os acordáis, Alexia, su anterior artículo, también trataba sobre la detección del Parkinson y cómo estaba mejorando mucho el tema del diagnóstico. Así que por aquí tenéis bastantes enlaces y os animo a que lo cotilleéis y os lo leáis porque así se aprenden más cosas todavía. El envejecimiento, en cualquier caso, es causado por la presencia entonces de los radicales libres. Y esto es cierto, no es lo único que lo impulsa, pero es cierto. El envejecimiento de las células también está asociado a la acción de estos radicales libres, como hemos comentado, y con el tiempo la acumulación de ese daño oxidativo en el ADN, las proteínas y las grasas o lípidos de las células pueden llevar a la disfunción de los órganos y los tejidos en un conjunto más grande, claro. Este envejecimiento celular se manifiesta sobre todo en las arrugas, que vemos muy claramente en las caras de las gentes o en las manos, falta de elasticidad en la piel, por lo que precisamente también presentamos más arrugas, y la pérdida de la función fisiológica óptima, es decir, que la función fisiológica, todo lo bien que funcionamos, tiene un punto óptimo en el que funciona todo estupendamente. Creo que esto ya alguna vez ya os lo he dicho, que por ejemplo el cerebro está demostrado que aprendemos y todo va estupendamente hasta los 25 años, que ya digamos que es como que terminamos 100% de formar conexiones neuronales ya muy estables y tal. Eso no significa que no podamos cambiar y aprender cosas, podemos hacerlo, pero digamos que la función óptima del cerebro se estima que está entre los 22 y los 30 años. Porque es cuando mejor funciona, porque es cuando todas las conexiones neuronales, el cerebro es suficientemente joven, no tienes tanto estrés oxidativo, etcétera, 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 ¿vale? Pero eso no significa que luego no podáis aprender, podéis tener 60 años y aprender a usar un smartphone. No pongáis excusas, no uséis esto, que ya os veo yo venir a muchos. No. ¿Vale? Aquí tenéis, por ejemplo, cómo estaría una cadena de una doble hélice de ADN, ¿vale? Una cadena de ADN que llega radiación y el agua, que ya sabéis que siempre está en el medio. Esto hace un efecto indirecto de los grupos OH que se liberan por una cuestión de radiolisis del agua y por la formación, por tanto, en consecuencia de un radical libre. Y los radicales libres ya hemos aprendido que no son nuestros amigos. Sin embargo, también puede ser que sea una radiación y un efecto directo la que dañe un poquito el ADN y genere estos radicales libres que también se pueden surgir de esta manera.
¿Qué pasa con todo esto? Enfermedades y condiciones generadas entonces que se ha visto que tienen relación en diversos estudios por la presencia de esos radicales libres o ERU. Algunas de las enfermedades y condiciones del cuerpo que se ven afectadas por estos radicales libres son, según la evidencia científica, los siguientes. El envejecimiento. El envejecimiento puede ser resultado de la activación de algunos genes específicos durante el ciclo celular y la acumulación de lesiones orgánicas. Esto incluye, entre otras cosas, una disminución de la actividad de la proteólisis, es decir, de la eliminación de las proteínas, concentraciones más bajas de antioxidantes, que son realmente los que contrarrestan esto, y la interacción también de enzimas detoxificadoras, ¿vale? Enzimas que ayudan precisamente a todo el tema detox, y la acumulación de proteínas oxidadas no degradadas. La acumulación de proteínas oxidadas que no se degradan, pues vuelve a ocurrir lo mismo. Son los radicales son sustancias muy oxidantes que no son positivas. Aunque parezca mentira, el respirar oxígeno no es tan bueno porque al final lleva a que tengamos también tasas metabólicas muy altas, y el oxígeno curiosamente lo que hace es oxidarnos y no, entonces nos pasa como a un hierro. El hierro, si tú lo dejas expuesto, normalmente se oxida y se envejece y se empeora. Pues el ser humano que tiene oxígeno, y en concreto si se le acumulan muchos reactivos de oxígeno o radicales libres, al final lo que hace es aumentar, digamos, su oxidación a nivel celular, por lo que envejecemos. La arteriosclerosis, que os decía antes, término muy médico, pero que es cierto, es la formación de una placa, ¿vale? Que se inicia con las lipoproteínas, es decir, lípidos y proteínas unidos, que normalmente son de baja densidad, ¿vale? Son los que forman el famoso colesterol o LDL, el colesterol malo, este que vemos muchas veces en las analíticas. El colesterol LDL suele ser el malucho, el que no nos interesa tener mucho, y es el que suele generar esta arteriosclerosis, estas placas arterioscleróticas, que no son otra cosa que placas de grasa que se te adhieren, se te pegan a las paredes de tus vasos sanguíneos, que no deberían de tenerlas, pero las tienen, y la arteriosclerosis es justo eso, ¿no? Que tú tengas grasa pegada a los vasos sanguíneos y entonces estos no pueden realizar su función bien. Entre otras cosas, pues el intercambio de sustancias, como pone aquí, pues los macrófagos y la acumulación también del espacio subendotelial, porque claro, al final las cosas no pueden pasar, es como si pusieras una capa de aceite después de un muro, y es un muro que en principio todo el mundo puede saltar, pero tú le acabas de poner ahí una zanja, pues lo complicas. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas lipoproteínas, estas LDL oxidadas y los productos liberados de ellas tienen un mayor potencial para causar el daño dentro de lo que sería la parte del vaso sanguíneo, el endotelio, y estimulando también la producción de otros factores que pueden llegar a dar trombos, pueden llegar a dar proliferación de células musculares lisas dentro incluso de los vasos sanguíneos, y eso ya empieza a ser un problema. Mentira, el envejecimiento no existe, es un invento del gobierno. Estaría muy bien, la verdad, pero esto en concreto es una pena que no lo sea. Mira, para otras cosas te diría que sí, pero esto es una pena que no lo sea. Pero sí. El cáncer, por su parte, todos ya hemos oído hablar del cáncer, ¿no? Es un desarrollo tumoral que implica la muerte o la necrosis de las células o celular, el crecimiento también incontrolado a su vez de células que están desreguladas y son cancerosas, y la neovascularización de esa área afectada. Normalmente las células no solamente se reproducen a lo loco, sino que son capaces de generar que nuestro sistema circulatorio las consiga nutrir, por supuesto, y así es como se generan esas masas de tumor, ese cáncer tan grande a veces que vemos en imágenes. Entonces, claro, se ha sugerido que la implicación de estos
elementos de los radicales libres en el desarrollo tumoral incluyen, entre otras cosas, el papel del humo del tabaco, por ejemplo, dentro del pulmón. Es decir, son un factor que ayuda dentro de este proceso. No es que el fumar te vaya a matar directamente, pero evidentemente aumenta muchísimo la probabilidad. Y la estimulación también del crecimiento de células musculares lisas también está asociado con el tema de tener radicales libres, como también veíamos en la arteriosclerosis. La catarata senil es el envejecimiento de la zona del cristalino, es una de las partes del ojo, que resulta en la acumulación de las lesiones que son ya irreversibles, ¿vale? Y que se suelen causar precisamente por estos radicales libres o aerogenerados en el cristalino, produciendo el entrecruzamiento, la desnaturalización y la degradación de las proteínas. En conclusión, las vuelve completamente inútiles y causa al final que el cristalino se vuelva opaco, en vez de permitir que entre la luz y entre todo lo que tiene que entrar, se vuelve opaco, y ahí viene el problema de las cataratas, que normalmente está asociado precisamente a personas mayores. La insuficiencia renal, por ejemplo, los radicales libres contribuyen al daño tubular en cuanto a la insuficiencia renal aguda o crónica. Ya sabéis que el riñón está compuesto por muchos tubitos, bueno, pues varios de esos tubitos pueden empezar a funcionar mal. Y por tanto, ahí entran en juego los radicales libres, que normalmente lo que hacen es eso, que la función dentro de estos tubos, que son tan importantes para el traspaso también de sustancias, de que tenemos que reabsorber y que no, genere normalmente una abundancia de proteínas, de proteinuria. Así que los pacientes, por ejemplo, en hemodiálisis, ¿vale?, en procesos de diálisis, experimentan un aumento de estrés oxidativo y por tanto de muchos radicales libres debido a la inadecuada eliminación de esos radicales libres, porque es muy difícil. Su riñón no hace esas funciones. Luego tenemos los tóxicos que alteran el estado redox. Algunos tóxicos, como el paraquat, aumentan la formación de los radicales libres causando un daño celular en el riñón. Otros tóxicos, como el RAIN, también aumentan la producción de radicales libres y causan la hepatotoxicidad. Ya sabéis que esto es sustancias tóxicas que están asociadas al hígado, que es un órgano súper importante. El caso de la diabetes mellitus son los altos niveles de glucosa en el caso de la diabetes, ¿vale?, que ya lo conocemos, y causan la glicosilación no enzimática de proteínas, es decir, que las proteínas acaben tomando, digámoslo así, compuestos que tienen glucosa, glicosilación, sin ninguna ayuda de ninguna enzima, simple y llanamente porque hay tanta que al final pues se acaba adheriendo. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que esto altera la función y la estructura. La autooxidación de azúcares produce normalmente especies llamadas RDO, especialmente en presencia de metales de transición. Y también luego está el estrés oxidativo en los diabéticos, que no solo se relaciona con la producción de estos grupos que os decía yo, los RDO, sino también con la disminución de los antioxidantes. Claro, la vía del poliol, que podría ser un mecanismo clave en la alteración de estas células afectadas por esas complicaciones diabéticas, que por cierto de la diabetes ya os decía yo que ya hemos hablado en Microbacterium y también hay varios vídeos del canal de YouTube, os he enlazado aquí para que vayáis a cotillar los tipos de diabetes y qué sea diabetes, así como un tema monográfico que yo me tiré aquí hablando en un directo, no sé si fueron hasta 4 horas de la diabetes y un montón de cosas de ella, así que podéis disfrutarlo si queréis indagar más. La hipertensión. La hipertensión arterial o la HTA, como se la conoce también, puede considerarse un resultado sistémico, ¿vale?, de lesiones que se han ido causando por esos componentes libres de oxígeno o radicales libres de oxígeno. Entonces, los antioxidantes y los rastrillos de estos radicales libres son una nueva probabilidad de tratamiento para las manifestaciones patológicas y bioquímicas en la hipertensión. Se han encontrado, de hecho, un aumento de la peroxidación de lípidos, ¿vale?, que es un proceso de oxidación en realidad, y una disminución de la capacidad antioxidante de los pacientes que tienen hipertensión.
La hipertensión predispone normalmente a acelerar la arteriosclerosis que hemos visto antes y debido sobre todo en gran parte a este estrés oxidativo que como veis ya se interconecta. Que también os he dejado aquí el canal de YouTube, ¿vale? El vídeo concreto en el que hablo de los temas de la tensión y presión arterial, que es cómo se controla, y a partir de ahí luego unos vídeos después o el siguiente vídeo os habla de las patologías, por si lo queréis profundizar. La cirrosis la insuficiencia hepática y la hepatopatía alcohólica son las enfermedades hepáticas como conjunto que funciona mal cuando la presión portal, que es un vaso sanguíneo súper importante, no está determinado únicamente por las alteraciones en el hígado o en el flujo sanguíneo, ¿vale? Sino que se produce por estos radicales libres que elevan la presión portal en pacientes que ya tienen cirrosis, ya tienen el hígado bastante fastidiado, a veces por consumo de alcohol, ¿vale? La hepatopatía alcohólica y estas cosillas, y eso al final provoca hemorragias agudas por varices, muy chunguis. Y la disminución de antioxidantes y la presencia de los radicales libres se ha visto que están muy relacionadas para este tipo de daños. Hombre, hola Hiden, ¿qué tal? Hola a todos y estoy por aquí. Acabo de venir de hacer la compra. Espero que el directo esté yendo muy bien. Oh, muchas gracias, Hiden. Sí, de momento va todo bien. Muchas gracias por preguntar y por pasarte. Hola, los Tinte, ¿qué tal estás? Muy buenas. Muy buenas a los dos. ¿Qué tal? Por favor, tomar asiento. Tomar asiento. Estamos hablando del estrés oxidativo, de los radicales libres de la vida que nos afectan y nos hacen envejecer. Yo ya no estoy como cuando empecé mi canal de YouTube. Lo que pasa es que como empecé a hacer directos más tarde, no sé si se nota mucho, pero estamos todos más viejos. Esto es así. Así que nada, pues eso, estábamos aquí leyendo esto. Y ya para terminar con el tema de las enfermedades, que justo estábamos hablando de las distintas enfermedades que van asociadas a esta presencia de radicales libres, es que como os podréis imaginar esta lista abarca muchas enfermedades, como habéis visto que son graves y tal, y están asociadas en muchos casos al envejecimiento también, la mayoría. Uy, me he saltado esto. Bueno, no pasa nada, os leo esto y ahora vuelvo para atrás. Sin duda, estas enfermedades como el envejecimiento, el cáncer u otras cosas hay que investigar sobre ello y también nos ha servido para darnos conocimiento y abrir así nuevos caminos y nuevas terapias. Es saber que este es un factor nos abre nuevas vías de terapia. No me hagan envejecer radicales libres, ¿qué les hice yo? Pues tú nada, pero la evolución nos ha hecho que necesitemos el oxígeno y el oxígeno implica que haya radicales libres de oxígeno que al final implican el envejecimiento. Esto es así, es ley de vida. Que se me había olvidado leeros este parrafito que en realidad es súper importante, que es que hay otros procesos también que se han visto implicados de estas enfermedades que hemos mencionado, el estrés oxidativo causado por esos radicales libres, normalmente del oxígeno, aparte de llevar una gran variedad de enfermedades como la reoxidación o la reperfusión, que también puede suceder que obstruyan las vías de desmielinización, es decir, que afecte a cómo están las vainas de mielina en el sistema nervioso, distrofia muscular, es decir, que los músculos se vuelvan más flojuchos, ¿no? La artritis, muy asociada también con la edad, la inflamación en general, el enfisema pulmonar, la colagenosis, amiloidosis, colitis ulcerosa, la demencia senil, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y también la displasia broncopulmonar, que tiene mucho que ver con la falta de capacidad pulmonar precisamente para poder almacenar lo que decíamos antes, ¿no? Del punto óptimo, pues ahí se va toda la burger. ¿Cómo se puede combatir entonces la presencia de los radicales libres en el organismo humano o en los mamíferos en general? ¿Cómo podemos frenar a estas cosillas? Pues afortunadamente existen varias formas de combatir la proliferación de los radicales libres y reducir el daño oxidativo en el organismo. Una de las estrategias más eficaces es consumir una dieta rica en antioxidantes. Los antioxidantes normalmente son sustancias que lo que hacen es neutralizar estos radicales libres y previenen mucho del estrés oxidativo, aparte de que reducen mucho el daño. Entonces, algunos de los ejemplos de alimentos ricos en antioxidantes son las frutas y las verduras,
las bayas, todo esto de los frutos rojos, ¿no? Los cítricos también, es decir, que ahí entra el tomar cositas con limón o coger limón y comerlo, naranjas, mandarinas y tal, el brócoli y las espinacas, por ejemplo. Y por supuesto una alimentación saludable, mantener un estilo de vida activo, el ejercicio regula siempre el reducir el estrés oxidativo a nivel celular, entonces eso junto con las enzimas antioxidantes que ya tiene el cuerpo y si encima tenemos una buena dieta con algunos antioxidantes, pues ya está, ya tenemos el combo. Además, dormir lo suficiente y reducir el estrés de factores ambientales hace que también sean factores cruciales para la para que no haya una proliferación mayor de los radicales libres, vaya. Aquí tenéis, por ejemplo, cómo salía un átomo. Es que me hizo mucha gracia esta secuencia de dibujos. Era un átomo que era el ojo, dice, ojo, radical libre suelto, porque claro, a este le falta, ¿no? Su electrón. Este sí lo tiene, pero este está suelto. Y entonces dicen el estrés oxidativo, que son varios radicales, como veis, libres juntos. Y entonces aquí viene una enzimita antioxidante y le da electrones para decirle, no, ya no hace falta que seas un radical libre, estabilízate y todo guay, ¿no? Entonces me pareció como muy ilustrativo, muy sencillo, me lo encontré y me gustó. El uso de suplementos antioxidantes reduce, entre otras cosas, su proliferación. La suplementación con los antioxidantes, esto de que consumas antioxidantes incluso en ampollas y tal, puede ser beneficiosa en algunos casos. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que el exceso de antioxidantes también es contraproducente. Esto es como todo, mucho, malo, poquito, bueno. Y dificultad sobre todo por la función normal de los radicales libres, que también tienen su papel importante y sus procesos fisiológicos, aunque parezca que están ahí para fastidiar nada más, no. También es crucial, por supuesto, hablar con un especialista o un médico, ¿vale? Antes de comenzar cualquier régimen de me voy a meter mucho antioxidante o no, tal. Niveles bajos, por ejemplo, de selenio que están relacionados con ciertos tipos de cáncer, como el de colon, el recto o el cáncer de próstata, el de mama, el de leucocitos, el de piel o incluso el de hígado, se ha visto que los suplementos de selenio son muy recomendables en individuos de alto riesgo tumoral. La carencia de selenio en ciertas localizaciones geográficas puede causar una miocardiopatía endémica, pero se ha demostrado que los suplementos de selenio en la dieta reducen la incidencia de la enfermedad. También los factores nutricionales como el estrés oxidativo y los antioxidantes pueden influir de manera negativa o positiva en diferentes áreas geográficas. Todo también depende de dónde vivas y qué circunstancias tengas, como todo en la vida. También ocurre un poco con el beta-caroteno, que es un antioxidante que se transforma en vitamina A en el intestino de los mamíferos. Hay resultados contradictorios en cuanto a su papel en la salud, ¿vale? Porque se ha encontrado que un mayor consumo del betacaroteno reduce el riesgo de infarto agudo de miocardio, lo cual es positivo, y especialmente en los fumadores. También se ha observado un menor riesgo de cáncer de pulmón en aquellos que consumen más carotenoides porque les va protegiendo, pero también es cierto que los suplementos de betacaroteno no han demostrado ser efectivos en la prevención de estas enfermedades cardiovasculares y cáncer, ¿vale? Entonces, ojo, que haya un menor riesgo porque comparado a una persona que no consume nada de betacarotenos, pues obviamente siempre va a ir a peor, pero tampoco hay ninguna evidencia científica 100% que diga que es que esto te va a salvar de tener un cáncer, tampoco es eso. Pero evidentemente cuanto más antioxidantes, como decíamos antes, podamos tener, pues más se hará este equilibrio que os ponía aquí en el dibujo, que es como muy evidente. La vitamina C, por su parte, que es una vitamina muy importante y que es hidrosoluble, es decir, que se puede disolver fácilmente en el agua y tiene propiedades antioxidantes, entre otras cosas, se ha sugerido que puede tener también efectos anticancerígenos y protectores frente al humo del tabaco y la invasión tumoral. También es cierto que los resultados en cuanto a su relación con la enfermedad cardiovascular no son consistentes según la evidencia científica y los estudios. No obstante, algunos estudios han encontrado una menor mortalidad coronaria
en aquellas personas que consumen vitamina C, mientras que otros no han encontrado unas diferencias muy significativas. Así que está todavía un poco en debate. Los ensayos clínicos que sí que se han visto tampoco han demostrado además un efecto beneficioso en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Y no obstante, la vitamina C la necesitamos para un montón de cosas, así que también es importante consumirla. La vitamina E es un antioxidante que puede ser terapéutico en la formación de la ateromatosis. Y es que se ha observado que hay una relación inversa en cuanto a los niveles de vitamina A y los eventos cardiovasculares negativos, pero los resultados no terminan de ser significativos o consistentes. Los estudios clínicos en la prevención primaria y secundaria de las enfermedades cardiovasculares no han demostrado ser 100% eficaces. En pacientes con insuficiencia cardíaca y daño hepático por el alcohol, sí que es cierto que la vitamina E ha mostrado algunos resultados clínicos favorables, pero todavía falta investigación. Algunos fármacos también, como el carbedilol y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, una enzima sumamente importante, tienen efectos antioxidantes y son de hecho eficaces en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. El Probucol, que es el hipolipemiante con efecto antioxidante que ha demostrado de hecho reducir la reestenosis y las angioplastias coronarias, ¿vale?, del corazoncito, llevan a una dieta baja en proteínas y suplementada con las vitaminas que acabamos de mencionar, la A, la C y la E, además de aminoácidos, o sea, proteínas y cetoácidos, es decir, sustancias que reduzcan las condiciones de ácidos en el cuerpo, pueden proteger contra la oxidación de estos lípidos, de estas grasas, preservando la función renal en pacientes con enfermedad renal crónica. El aceite de pescado tiene efectos beneficiosos similares también a la vitamina E en pacientes con hemodiálisis incluso, y la N-acetilcisteína oral, ¿vale?, ha demostrado que puede ser muy eficaz en cuanto a la prevención del deterioro de la función de los riñones o renal en pacientes que tengan una insuficiencia renal tipo crónica. Las claves, en cualquier caso, como todo en la vida, es llevar una vida menos sedentaria y una dieta equilibrada. Las prácticas regulares de actividad física siempre son positivas para el cuerpo porque tienen efectos beneficiosos para un montón de cosas, entre otras los radicales libres que hemos comentado en este caso. Aumenta la actividad también de los sistemas antioxidantes endógenos que ya tiene de por sí nuestro cuerpo. Disminuye también la oxidación de la grasa que se nos pueda llegar a acumular en los vasos sanguíneos, de ese colesterol malo, el LDL. Y mantiene también el equilibrio hemostático, es decir, de toda la sangre, también mejorando, entre otras cosas, la función de los vasos sanguíneos. Se recomienda, por tanto, la práctica regular de actividad física y una buena dieta como medida de prevención primaria y secundaria de toda aquella que sea una enfermedad cardiovascular, que como habéis visto son las que tienen más asociación con este tipo de problemas. Conclusiones. Los radicales libres nos han permitido ver el proceso del estrés oxidativo celular, así como muchas de las implicaciones en los organismos vivos. Estos son los que nos delimitan en parte de la vida, por eso en algún momento envejecemos y acabamos muriendo, igual que el tema de los telómeros a nivel de genética, ¿vale? Como decía, es un factor, no es el único que existe, los radicales libres, pero concluyen y nos van desgastando lentamente la vida. No obstante, es parte del ciclo de la vida, es parte de lo que nos toca, y como nos enseñaron ya también en algunas películas como El Rey León, pues esto es el ciclo de la vida. No sé si visteis alguno El Rey León, seguro que sí. En El Rey León, cuando está allí Mufasa con Simba y le dice: Simba, todo tiene su equilibrio en la vida. Nosotros nos comemos a los antílopes, los leones en algún momento vamos a morir, y nuestro cuerpo vuelve a alimentar la hierba para que el antílope pueda comer y pueda haber otro antílope y pueda haber otro león y pueda seguir el ciclo de la vida, ¿no? Así que, pues sí, es una manera muy simple de explicarlo, pero yo creo que se entiende muy bien y de hecho nos lo contaron muy simple, pero hay que tener en cuenta que era una peli para niños y yo creo que el concepto en 2 líneas está muy bien cogido, o sea que está bien. Así que nada, espero que estéis más concienciados ahora de qué son los radicales libres
Y deciros que eso, que el artículo lo he editado yo, ¿vale? He añadido nada, un poquito así sutilmente alguna modificación, ayudé a buscar las imágenes y tal. Y la autora, os lo recuerdo, es Alexia Prieto Brito, licenciada en Comunicación Social con formación en redacción, SEO, copywriting, marketing digital, fotografía, diseño y community management. Y ha colaborado con nosotros, ¿vale? Proyecto que intenta acercar la ciencia a la gente. No sé si lo estamos consiguiendo, pero yo creo que sí, poquito a poco, va cada vez viniendo más gente. Algo estaremos haciendo bien. Así que nada, os animo también a leeros los posts de química y donde podéis aprender mucho más sobre la tabla periódica, sobre qué es, por ejemplo, el tema este de qué es un átomo y tal, que yo tengo otros blogs en el propio blog, hay un montón de temas, o sea, es que yo ya he escrito un montón.